Dijimos que hay una antropología que estudia la parte física, es conocida también como la antropología física o la antropología biológica. También hablamos de una antropología cultural. Para poder hacer un mejor análisis y estudio de lo que es la antropología, vimos también que hay tipos de antropología y el enfoque que tienen estos. Nosotros por el momento nos estamos centrando en el primero, que es la antropología física o positiva, y esta está desglosada en una antropología biológica o física y en la antropología cultural o social. Y esta va a tener una serie de estudios en cuanto al comportamiento y a la interacción que tiene el hombre con su entorno. También hablamos de que existe la antropología según las concepciones de la naturaleza humana. Dentro de estas entran las religiosas, las filosóficas y las científicas. También están las corrientes de antropología filosófica y acá podemos mencionar algunos personajes y qué es lo que ellos aportan dentro del estudio de la antropología. La filosofía del ser humano y la vida humana, y aquí ya viene el pensamiento o la forma de comportamiento del ser humano a través de las acciones, el deseo, la voluntad, los sentimientos, la mente, el cerebro, la libertad, la identidad y la persona en sí misma. Entonces, hay diferentes corrientes y estudios de la antropología. En la clase pasada veíamos cuál es la aportación. Usted me confirma si sí o no. Veíamos cuál es la aportación que tiene la antropología en el campo del turismo. Y pregunto, ¿logramos ver el video la semana pasada? Sí, Miss. Muy bien, gracias. Recuerden, en el video veíamos la importancia del estudio antropológico y de qué manera beneficia al turismo. A través del estudio de la antropología se hacen nuevos descubrimientos, perdón, ¿qué descubrimientos se van a ver, realizar? Recordemos que la antropología no trabaja por sí sola. Si bien es cierto, la antropología es la ciencia del hombre, esta no trabaja por sí sola. Depende y necesita de otras disciplinas o de otros enfoques académicos para poderse fortalecer. Entonces, a través de la arqueología, que es una de las principales ciencias, y la paleontología, recuerde que la paleontología estudia los restos fósiles, a diferencia de la arqueología, que estudia los restos y las estructuras arqueológicas de los antepasados. A través de la aportación y el estudio que hacen estas dos ciencias, se puede llegar a nuevos descubrimientos, a conocer nuevas ciudades, y también a través de la paleontología los grupos o las generaciones que formaron parte de esas ciudades, así como también determinar y descubrir las etnias que pertenecieron a esos sectores. Entonces, el descubrimiento que se hace a través del estudio antropológico y las diversas ciencias favorece al turismo. ¿En qué sentido? En que se aperturan nuevos o se descubren nuevos lugares y estos son promovidos. El interés surge por las personas conocidas como los turistas en querer conocer, en querer indagar y también formar parte de ese interés de cómo surgió y cómo apareció dicho recurso en el territorio. Guatemala, en cuanto a un estudio antropológico, ha tenido buenos escenarios. Una de las principales cadenas, yo le voy a decir cadenas televisivas, ¿verdad? O medios, los cuales han venido a Guatemala a hacer muchos estudios, ha sido National Geographic. Si usted investiga en internet y ve estudios en Guatemala a través de National Geographic, se va a impactar. Podríamos decir institución, esta empresa quizá, pues lo que hace es descubrir en Guatemala, ha estudiado las etnias, ha estudiado los sitios arqueológicos, ha estudiado los sitios arquitectónicos, ha estudiado la población indígena en Guatemala y se ha ido a partes más profundas del territorio guatemalteco, y el único interés es descubrir. ¿Qué fue? Por eso se recuerdan, anteriormente hablábamos de los dos campos de acción de la antropología y decía que hay una antropología que va al pasado y lo que pretende es descubrir y determinar el origen de las poblaciones actuales. Pues National Geographic, a través de todos esos estudios que ha realizado en Guatemala, ha podido descubrir, por ejemplo, hace un par de años no se conocía el Gran Jaguar, no estaba claro, ya existía el Parque Nacional Tikal, se sabía que habían ruinas en esa zona del Petén, pero no había sido descubierto el Gran Jaguar. Con la intervención de antropólogos y estudiosos en el área, de arqueólogos, de paleontólogos que decidieron investigar en esas zonas,
pues se dio el descubrimiento de que había una pirámide conocida como el Gran Jaguar hoy en día, y de hecho aún siguen las investigaciones referentes a lo que es Petén y sus sitios arqueológicos. Los escenarios actuales pretenden y dan a conocer entonces que hay más detrás de eso. Incluso en uno de los estudios que hace National Geographic a Guatemala establece que la civilización maya podría tener orígenes en la civilización egipcia, y se cree que muchos templos de los que hoy están en el departamento de El Petén, las ciudades construidas, tienen pasadizos secretos, tienen áreas ocultas, y aún siguen las investigaciones, siguen las inspecciones de antropólogos queriendo analizar y descubrir esa parte cultural, esa parte física. Entonces, la antropología, el aporte que tiene el turismo es muy grande. Nuevo descubrimiento, nuevo interés por parte del sector turismo o de la demanda turística por querer conocer, por querer indagar. Pero no solamente ahí, ¿verdad? Vamos a ver, como hay diferentes tipos de antropología, vamos a ver qué nos dice. Anteriormente y en la clase pasada hablamos de las concepciones de naturaleza humana, es decir, la propia naturaleza, la propia forma de relacionarse del ser humano dentro de su entorno permite estudiar a la antropología un campo más, podríamos decir, natural y simple, es decir, el comportamiento de las personas, la forma de vida, aquello que no fue aprendido, que no se les enseñó, permite entonces que la antropología hable de una concepción de naturaleza humana, es decir, todo aquello que apareció simplemente porque el ser humano así se fue desarrollando y así se fue desenvolviendo dentro de su entorno. Este punto lo veíamos la clase pasada. Usted me dice si no, así yo retrocedo y voy rápido con la explicación. No solamente ahí, sino también hablaba del punto número 2, y el punto número 2 es, permítame, dice, bueno, estas son las concepciones de naturaleza humana, perdón, el número 3 es las corrientes de antropología filosófica. Dentro de las corrientes de antropología filosófica, aquí podemos mencionar algunos personajes que se ven incorporados dentro de un estudio antropológico, pero a través de la filosofía, es decir, de los pensamientos y la aportación que hacen con sus propias interpretaciones. Y dice, en segundo lugar, podemos señalar la antropología filosófica como disciplina independiente, que es reciente en la historia de la filosofía, aunque los temas filosóficos sobre el ser humano forman parte del pensamiento de todas las épocas. ¿Se da cuenta? O sea, aquí no hay un origen, no hay un estudio profundo de algo que fue enseñado y que fue aprendido, no, simplemente es parte del pensamiento, de la naturaleza que trae consigo el ser humano. Aunque los temas filosóficos sobre el ser humano forman parte del pensamiento de todas las épocas, la denominación de antropología filosófica en los intentos de delimitar su objeto y su naturaleza respecto a las ciencias y al conjunto de la filosofía datan del siglo XX. La naturaleza respecto a las ciencias, bueno, dice, las primeras obras que se proponen explícitamente como antropología filosófica surgen en el seno de la corriente fenomenológica. Se suelen señalar la importancia del año 1928 porque en él se publican dos obras emblemáticas. Es decir, la antropología filosófica simplemente fue o es el estudio del pensamiento, qué es lo que cree el mismo hombre de su propio género y del entorno que tiene en todo lo que le rodea. Ahora bien, hay personajes, podríamos hablar, por ejemplo, de Sócrates, podríamos hablar de Platón, podríamos hablar de Aristóteles, que estos son, vamos a ir viendo más adelante, son las corrientes filosóficas o son los personajes más comunes encontrados en cuanto a una aportación del pensamiento, pero solo son interpretaciones personales. Pero sí hay un tipo de antropología que va a estudiar la filosofía, es decir, la forma del pensamiento. El siguiente punto de la antropología o el estudio que se puede hacer en esta. Voy pasando aquí rapidísimo, ¿verdad? Porque aquí solo es contexto histórico. No nos vamos a detener demasiado acá, ¿verdad? Para analizarlo a grandes rasgos. Las funciones de la antropología filosófica. Vean, dentro de las funciones de la antropología filosófica, es decir, cuál es el objetivo, el aporte y cómo se usaría o cómo serviría esta aportación. A mi modo de ver, la antropología filosófica se puede
se puede concebir como filosofía del ser humano y la vida humana en un sentido independiente de la corriente de pensamiento inaugurado por Keller y Plessner y de las propuestas sistemáticas que, bueno, llama predicativas, más que explicitar esta concepción. Es útil examinar primero una propuesta bastante generalizada en el medio universitario español que atribuye 3 funciones a la antropología filosófica: la crítica, teórica e ideológica. Entonces, la aportación, podríamos decir, o la función que tiene la antropología filosófica está basada en la crítica, en la teoría y en la ideología que tiene cada persona o estas posturas en dar a conocer un estudio antropológico. Dice, una postura clara se expone explícitamente a la antropología filosófica como estudio de las concepciones de la naturaleza humana, la que hemos visto en primer lugar, y sostiene que la antropología filosófica solo puede ser epistemología de la antropología científica. Ángel Aguirre rechaza el planteamiento histórico de la antropología filosófica como el estudio de las ideas antropológicas de los filósofos muertos. Entonces acá pues vemos que este tipo o el aporte o este tipo de estudio únicamente lo que hace es el análisis e interpretación del pensamiento, no basado en un estudio científico, no basado en un argumento científico, sino simplemente a través de un pensamiento. Bueno, yo creo que esto fue así y pues así debe ser. Yo les decía a ustedes, por ejemplo, en cuanto al pensamiento, hoy en día, pues, y en este momento vemos diversas personas con credos conectadas, sabemos personas evangélicas, hay otros católicos, qué sé yo, hay testigos de Jehová, hay mormones, y no sé si en el grupo hay alguna persona atea. Es muy difícil trabajar con personas ateas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ateos. Recuerde, un ateo es aquel que no cree en nada. Si usted le pregunta el origen, dice nada. Si le pregunta cuáles son las razones, no hay razones. Es decir, no creen en nada, absolutamente en nada. Yo he tenido la experiencia de poder trabajar con alumnos y en una ocasión, de hecho no muy lejana, el joven se acercó a mí y me dijo, con todo respeto, quiero hacerle saber que yo soy ateo y no creo en nada. Según la psicología, dice que las personas que mantienen este tipo de comportamiento y de pensamiento en el trayecto de su vida han sufrido algún impacto o han tenido alguna situación muy difícil. Esto les ha llevado a tal grado de negar la existencia de un Dios y de negar el origen y la razón por la cual hoy en día estamos y somos. Pero esto es lo que dice la psicología. Yo también comparto esa idea, ¿verdad? Puesto que no logro entender cómo una persona puede decir que estamos aquí, pero ¿cuál es nuestro origen? De la nada. Y su nada es nada. Si le habla, por ejemplo, de la vida, no hay una razón. Si le habla, por ejemplo, de los sentimientos, del alma, no existe ningún tipo de expresión, ni tales sentimientos y emociones. Si le habla de una predicción a futuro, dice que no, que eso es incierto. O sea, es una persona totalmente cerrada a nada. Es muy difícil y regularmente los científicos en su mayoría pues no comparten una posición teológica. De hecho, la antropología debate y rechaza una posición teológica. Yo creo que aquí todos los que estamos conectados en cuanto a nuestro pensamiento y a nuestra filosofía no estamos basados en una nada, es decir, creemos que somos creación de un Dios perfecto, un Dios que nos creó a su imagen y semejanza. O pregunto, no sé si dentro del grupo hay alguien pues que tiene esa posición atea. No sé, porque también recuerde que estamos para, quizá no lo comparto, pero lo respeto, ¿verdad? Es muy importante. No sé si en el grupo hay alguien con este pensamiento que también es respetado. ¿Por qué les tocó este tema? Porque la filosofía parte del pensamiento y el pensamiento de muchas personas va a ser contrario a un razonamiento teológico. Vamos a estudiar, yo les decía inicialmente, la clase se basa en un estudio académico. Claro, yo le voy a hablar a usted, por ejemplo, de las teorías del origen de la vida y yo le voy a decir lo que dice Charles Darwin. Charles Darwin dice que nosotros somos evolución de un mono. Usted dirá, bueno, si quiere usted créase que es origen de un mono, me va a decir usted, ¿verdad? Eso es lo que dice Charles Darwin y probablemente alguien, yo conocí a una persona estudiosa, una persona académica,
y me dijo que nuestro origen era del mono. Yo me quedé sorprendida porque yo dije, no, yo me veo en un espejo, yo sé que soy obra divina y creación perfecta, ¿verdad? Y por ningún motivo ni razón tengo yo alguna semejanza o tengo algún origen de mono. Definitivamente yo no comparto esa teoría, puesto que mi posición es teológica, ¿me entiende? Pero el área científica va a venir a rechazar ese tipo de pensamientos. Y esto es lo que nos está diciendo acá nuestro folleto, lo que nos dice nuestro material. La posición, el aporte que hay en cuanto a una antropología filosófica es del pensamiento. Y las aportaciones de filósofos, usted se va a quedar sorprendido. O sea, hay cosas que están fuera de lugar y usted dice, no, esto no es así, pero esto ya viene en su razonamiento, en su filosofía y también en la conciencia a través de los valores que nosotros tenemos. Vamos a ver el siguiente punto, no vamos a detener tanto allí. Vamos a ver el siguiente punto. Incluso yo les decía, respecto a la filosofía, hay mucho que debatir ustedes. Cada uno de nosotros tenemos diversos pensamientos, diversas formas de ver e interpretar las cosas. La filosofía del ser humano y la vida humana. A mi juicio, lo característico de la tercera forma de la antropología no positiva, esto es la antropología filosófica como filosofía del ser humano y la vida humana, no sería perseguir una visión general de la naturaleza humana, sino una concepción del hombre más profunda que la de las ciencias humanas. El objetivo de esta tercera forma sería el tratamiento específico de diversos aspectos de la vida, la mente, la conducta humanas, y no forman parte de los objetivos de las ciencias humanas con detenimiento y generalidad. Ejemplo, filosofía del ser humano. Yo creo, como ser humano, como persona y como mujer, que yo me debo desarrollar en ciertas áreas, áreas prioritarias en mi vida, ¿sí? Usted las ordena de la manera en que usted crea. Mi filosofía del ser humano, esta es mía, es propia. Yo creo que como humano me debo desarrollar en el ámbito espiritual. Para mí esto es muy importante. Yo creo que, estoy hablando de mi filosofía, ¿verdad? Yo creo que sin Dios yo no puedo alcanzar nada y no soy nada, ¿sí? Yo creo en lo que dice la Biblia en el libro de Efesios, que desde antes de la creación del mundo, o sea, desde antes que apareciera, Dios dijo, voy a crear a Ada Maritza López Ortega, sus padres van a ser fulano, sultano, va a tener tantos hermanos, va a vivir esto, esto y esto y esto, y va a experimentar esto. Probablemente en los planes de Dios está que algún día yo me vaya a casar, en mis planes ahora no está, pero en los planes de Dios quizá esté, que vaya a tener, qué sé yo, una familia numerosa, yo no lo sé, en mis planes solamente son 3, pero son mis planes, es mi filosofía, ¿me entiende? Pero Dios ya tenía algo establecido y Él ya lo tiene establecido, yo creo en eso. Entonces el ámbito espiritual para mí es muy importante, porque yo sé que sin Dios no soy nada y sin Dios mi vida es nada. No tengo ningún enfoque ni ningún futuro. Sé que dentro de los planes de Dios para mí hay algo más allá que una vida aquí en la tierra. Para mí hay un premio, para mí hay un galardón, para mí va a haber una corona más adelante y será el día que Jesucristo venga. Esa es mi filosofía, ese es mi pensamiento, esas son mis bases espirituales. Por lo tanto, yo sé que me debo desarrollar en un ámbito espiritual. Luego de eso, por eso le digo, usted sabrá su orden, usted lo tendrá claro. También en el ámbito familiar. Como seres humanos debemos desarrollarnos en el ámbito familiar. Sabemos que tenemos un papá, una mamá, tenemos hermanos y que hay un vínculo. Nos debemos relacionar entre eso. Hay personas que probablemente no le dan mucho énfasis al ámbito familiar, puesto que no han crecido en el seno de una familia y desde muy pequeños les ha tocado vivir de manera independiente e individual. Entonces, esa filosofía del pensamiento va a ir cambiando. En mi punto de vista, la familia es muy importante. Recuérdese que la primera escuela es su hogar, es su familia. Ahí usted se forma tras valores, tras principios, y es muy importante que nos desarrollemos dentro de ese ámbito como personas. El tercer ámbito, como yo lo veo así, es el ámbito, para mí, por eso le dije que cada quien tiene su orden, ¿verdad? Para mí el ámbito académico es muy importante. Yo creo que si Dios me creó a su imagen y semejanza, Dios me dio una familia, me dio un hogar en donde yo aprendí muchos principios, ahora yo tengo que desarrollarme, yo tengo que crecer, tengo que aportar a un crecimiento de mi comunidad, de mi sociedad. El ámbito académico es muy importante. Yo como mujer tengo derecho a desarrollarme en la sociedad. El hecho de que sea mujer no quiere decir que me impida a poder ser una profesional dentro del gremio
en Guatemala. Entonces, como profesional, también tengo un área en donde me voy a desenvolver. También está el ámbito amoroso o el ámbito sentimental, que como seres humanos creo que todos tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? Y tenemos esa inclinación de sentimientos. Ya llevo 4 áreas. Pero también está el ámbito social, amigos, conocidos, reunirme interactuar con otras personas. Dentro del ámbito académico se genera, a mi punto de vista, se genera otro ámbito que es el material. Recuerde, si usted quiere tener un crecimiento material, tiene que tener estudios. Si usted no estudia, no tiene un buen trabajo. Y si usted no tiene un buen trabajo, no genera economía. Cada ser humano desarrolla su propia filosofía. Yo hablo de estas 5 áreas porque desde mi punto de vista filosófico es prioritario en mi vida desarrollarme en esas áreas. Y aquí dice esto, aquí nos está aportando lo siguiente, nos dice que la filosofía del ser humano y de la vida humana es distinta. La forma del pensamiento, el objetivo que tiene cada persona es distinto. Todo va a depender de las áreas prioritarias que desarrolle en su vida. Personalmente, yo pienso que estas son las áreas en las que se debe mover el ser humano, en las que se debe dar a conocer el ser humano y en las que va a lograr un desarrollo. Pero esto es mi pensamiento. Claro, alguien dirá, no, yo las veo desde otro punto de vista, yo tengo otra forma de pensar. Yo les decía, por ejemplo, ¿cuál es su visión? Probablemente yo no sé quiénes ya están casados, los que están conectados el día de hoy. Es parte de su filosofía, ¿sí? Yo no sé quiénes, por ejemplo, ya tienen familia, es parte de su filosofía. Yo no sé quiénes, pues, mantienen la visión. Yo mantengo una visión, claro, yo algún día me quiero casar, quiero tener hijos, quiero tener una familia, pero para mí eso no era una prioridad, ¿me entiende? Para mí mis prioridades fueron otras, fue mi estudio, fue mi educación, fue poderme desenvolver como profesional y ya cuando yo ya haya logrado un nivel de desarrollo, no solo material, porque muchas veces creemos que es lo material, sino también interno y como persona, pues entonces me veré ya como capacitada para, pero de lo contrario yo pienso, no, el ser humano necesita, pero es mi pensamiento, cada quien tiene su propia forma de interpretación. Y a eso se refiere el punto número 4, que habla de la filosofía del ser humano y la vida humana. Ahora, yo he conocido personas, yo no sé usted, pero yo he conocido personas que creen y dicen, yo no tengo ningún objetivo, yo no tengo ninguna razón, yo no sé ni por qué estoy en el mundo, ¿me entiende? Yo no sé si usted ha conocido personas así, que mantienen ciertos criterios y pensamientos y realmente es un poco triste escuchar este tipo de pensamientos, puesto que probablemente en el desarrollo de su vida, en el trayecto de su vida, pues tuvo alguna situación muy difícil de enfrentar y por ello pues quedó tan plasmado en su pensamiento y por eso ahora lo refleja de tal modo. Entonces, la filosofía del ser humano y de la vida es variante. Yo les decía, hay un personaje ahí que dice, habla de la predestinación, pero él dice que nosotros, él lo malinterpreta, pienso yo, ¿verdad? Pero él dice que nosotros ya vivimos anteriormente. ¿Usted cree en eso? Que antes tuvimos otra vida y que vivimos anteriormente. ¿Usted creería en eso? Y yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento de su vida, a mí personalmente me ha sucedido que usted se detiene y piensa y dice, ¿esto yo ya lo hice? ¿Yo ya estuve en este lugar? ¿Yo ya viví esta escena? Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, demasiadas veces, y trato de pensar y pensar y pensar, y yo digo, pero ¿cuándo sucedió? Y trato de, como diríamos por ahí, bajar libros y decir, Dios mío, ¿cuándo fue? Pues este personaje dice que antes nosotros ya vivimos, yo no sé si usted cree en eso. Pero dice esto, ahora yo hablo de una predestinación, yo hablo de lo que dice la Biblia, pero yo lo creo así, yo no creo que haya tenido vida antes de, creo que Dios me predestinó y pues probablemente se dan ese tipo de situaciones y sensaciones en donde uno dice, no, yo esto ya lo viví, yo ya estuve en este lugar o yo experimenté tal cosa. A mí me ha pasado, en una ocasión estaba en un lugar, nunca me habían llevado a ese lugar, era una casa y yo sabía que ya había estado en esa casa. ¿Cómo? No lo sé. Y yo trataba, créanme, que yo veía a la gente hablar, pero en mi mente estaba procesando yo, ¿cuándo vine yo aquí? ¿En qué momento es que yo ya los conocí? Es que yo ya sabía. Entonces, este personaje, este filósofo dice que nosotros ya vivimos anteriormente. Yo me pregunto, ¿será que anteriormente, como les decía, será que yo ya me casé? ¿Será que yo ya tuve hijos? ¿A qué edad llegué? ¿Llegué a viejita? ¿Qué viví? ¿Qué no viví?
¿Me entiende? Entonces, este personaje dice eso, pero es un pensamiento filosófico. Entonces, la concepción, la forma de pensar, de ver la vida, la forma de ser el ser humano, valga la redundancia, y de tomar y enfrentar las situaciones de la vida van a ser diversas, pero todo va a depender de esa filosofía que cada uno de nosotros tenemos. Vamos con el siguiente punto, nos habla de... Vamos a llegar ahí al punto. No voy a avanzar aquí. Bueno, yo creo que hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a ver aquí. Yo creo que había otro punto. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar. No me aparece acá en esta presentación. Entonces, miren, cerré el archivo contrario. La filosofía es una parte básica dentro del estudio antropológico porque a través de esta se puede definir el pensamiento del ser humano y las reacciones que tiene el ser humano en su entorno. La antropología va a aportar muchas áreas y como lo veíamos, las dos grandes ramas de la antropología son una física, que va a estudiar nuestros rasgos. Yo le decía, en cuanto a nuestros rasgos, hay dos resultados de la herencia genética, el fenotipo e idiotipo. Regularmente la antropología física se va a ir más a un estudio profundo, se va a ir más a lo que es el estudio del fenotipo, es decir, rasgos y características que están basadas en estudiar la raíz, las razones de las diversas enfermedades, del origen de las enfermedades, la forma, la estructura. Yo personalmente les cuento esto. Bueno, tengo ya casi 10 años de estar en tratamiento médico y pasaron los años y nunca encontraban las causas. Al final, pues hubo un médico que me hizo un estudio y esta persona me decía, queremos estudiar tu tipo de sangre. Y cuando estudiaron mi tipo de sangre, se dieron cuenta que en cuanto a mi sangre no hay producción de glóbulos rojos, es decir, que mi cuerpo naturalmente no los produce, solo tengo exceso de glóbulos blancos. Para quienes saben, los glóbulos blancos son las defensas que hay en el cuerpo. Pero me decía ella, vamos a estudiar la patología, es decir, el origen. ¿Alguno de tus padres tiene algún padecimiento de este tipo? No. ¿Tus abuelos? No. ¿Bisabuelos? No. Y algo más raro que se dio en el estudio que ella hacía a través de esta, podríamos decir enfermedad, aunque yo no lo veo tanto como enfermedad, ella decía que regularmente las personas que tienen este tipo de enfermedad o de padecimiento es porque el origen o su sangre es asiática. Entonces ella me comentaba que en su árbol genealógico, es decir, en su familia, hay alguien que padece de esto, pero ella veía en sus orígenes y que sí tiene sangre asiática. Entonces, en mi caso, no, ¿verdad? No hay sangre asiática. En mi caso, en mi árbol genealógico, y ninguno de mis padres ni nadie en mi árbol genealógico ha padecido o tiene este tipo de padecimiento. Entonces, ahí viene un estudio no específicamente antropológico, ¿verdad? Sino la medicina a través de ese conocimiento. Y dice, ¿cuál es el origen de las enfermedades? ¿De dónde provienen? ¿De dónde surgen? ¿De dónde salen? Y hay diversas posturas. Yo le pongo este ejemplo claro en mi persona porque eso es lo que a mí me dicen. Me dicen, mi sangre no, de hecho tampoco tengo una sangre común. Yo no puedo donar sangre. Si dono sangre, ahí mismo me quedo, ¿verdad? Y hay personas que, por ejemplo, cuando le sacan, qué sé yo, creo que es 1 litro de sangre lo que se dona, ahí se quedan o se desmayan. Yo no solamente me desmayo, sino ahí me quedaría. Y además mi sangre no es buena porque no está bien completa, ¿me entiendes? Solo tengo glóbulos blancos. Entonces yo no puedo donar sangre. Cuando a mí se me hacen estudios, sí son un poquito cuidadosos y muy profundos. No puedo tomar cualquier tipo de medicamento. Si un día yo me desmayara en la calle y me dan algún medicamento, ahí o me pasa una reacción alérgica, porque también soy alérgica a ciertos componentes. Entonces, ahí viene, la antropología física va a estudiar eso, nuestro ADN, nuestro tipo de sangre. Yo no sé aquí cuántos saben qué tipo de sangre son. ¿Qué tipo de sangre es usted? Yo sí, soy O positivo. ¿Sí? O positivo. ¿Los demás? La verdad no sé. No sé, dicen por ahí. No sé. No, dicen los demás.
Fíjense que Yo también. es muy importante que sepamos esto e incluso es muy importante que también nosotros tengamos un registro de nosotros mismos, ¿verdad? Porque como yo les ponía el claro ejemplo, yo no sabía que yo no podía donar sangre. Imagínense que un día yo inconsciente de mis actos voy y dono sangre a alguien, quizá yo le contagio mi padecimiento. Entonces es algo curioso dentro del estudio antropológico, la medicina y la ciencia. ¿Por qué? Porque a través de esto se hacen aportaciones y análisis. La antropología física lo que pretende es descubrir los orígenes. Y hoy vemos en día, a través del estudio antropológico físico, vemos los orígenes. Yo no sé aquí, pero en alguna ocasión yo he conocido personas que dicen, no, es que mi sangre es de origen europeo, por lo tanto yo soy ladino. No hay ladinos en Guatemala. Nosotros somos mestizos. Claro, si es un extranjero viviendo en Guatemala, claro que sí es ladino, un español, un europeo, un asiático residente en Guatemala, claro, es ladino, pero de ahí todos, si revisamos en nuestro árbol genealógico, somos mestizos. E incluso mi mamá cuenta en una ocasión, ella dice, ella tuvo una hermana. Mi mamá es de tez morena, ella es morenita, es de cabello colocho. Yo soy pelo liso porque mi papá tiene el cabello liso. Mi mamá es así colocha y es un colocho así como alborotadito, ¿verdad? Así grande. Pero mi mamá cuenta que ella recuerda cuando estaba ella pequeña que ella vio a una de sus hermanitas. Falleció su hermanita, pero dice mi mamá que era tan linda. Dice que tenía el tono de piel blanco, así era blanquita, blanquita, blanquita. Sus ojitos eran así bien lindos y su cabello era como rubio. Dice mi mamá que recuerda, tiene esa imagen de esta niña que era su hermanita y a raíz o a cuenta de qué, ¿verdad? Si mi mamá y sus hermanos son de tez morena, son colochos, cabello oscuro, negro, negro, negro. Entonces, ¿por qué razón? Yo no sé si usted ha visto también ese fenómeno. Ahí entra el estudio de la antropología y nosotros sabemos que en algún momento al ingreso de los españoles, ellos dejaron semilla por doquier, por cualquier lugar de Guatemala fueron dejando semilla y por eso hoy vemos mujeres portando un traje típico con ojos azules, tez blanca o clara y cabello castaño. Estas son las razones, pero nosotros somos producto del mestizaje. Entonces ahí entra en acción la antropología física. También vimos dentro de, bueno, la guía de estudio número 2 solo nos habla de dos temas centrales, que es la antropología cultural. Esto también lo vimos anteriormente. Ahora, como vimos que hay un estudio antropológico basado en la filosofía, la expresión cultural va a ser variada, ¿sí? La expresión cultural va a ser variada, diversas costumbres, diversas tradiciones, religión, artesanías, trajes, idiomas, va a ser variado. Entonces, la antropología cultural va a ir a estudiar a través de la filosofía la conducta, las manifestaciones y representaciones que hayan de la humanidad. Ahora sí, en la guía de estudio número 3 usted podrá encontrar la introducción a aquellas ciencias que hacen aportación a un estudio antropológico. Vamos a ver 3 de ellas la próxima semana, que son la base del estudio antropológico. La primera de ellas es la biología. Vamos a estudiar algo de la biología. No nos vamos a meter tanto de lleno, solo vamos a ver algunas cosas generales y vamos a ir viendo y analizando cada una de ellas. Muy bien, por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar hasta acá, aunque usted no se puede desconectar. Simplemente vamos a terminar el contenido del curso de antropología.